Recuérdenme el progreso. Muy bien. Recording in progress. Ricardo, no sé qué dice. Qué bárbaro esta gente. Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Qué está haciendo el perro con los zapatos? ¿Esto qué es? ¿Un chiste de dónde salió ese chiste? Ah, mira, mi teléfono. Mi teléfono ahora es chistoso. Qué bárbaro. Bueno. Bueno, entonces íbamos a hablar bueno, eso, contábamos que el músculo funciona gracias a que tiene inserciones, y si no tuviera inserciones no podría funcionar. Un músculo que no está inserto en ningún lado, un músculo que no está inserto en ningún lado no cumple ninguna función. Bien, entonces, ahí está. Bueno, entonces nos vamos al hueso. Decía, el hueso tiene función mecánica, por supuesto. De hecho, tiene un periósteo, que es un tejido conectivo que lo cubre, que es el lugar que sirve para que se inserten las fibras musculares y para que se produzca movimiento. Los huesos pueden cumplir función mecánica de cobertura, es decir, pueden cubrir. Esperen, porque estamos viendo en negro. Puede cubrir cavidades, ¿no es cierto? Y por ende cubrir órganos, cosa que puede el músculo entonces hacer. Esperen que estoy por compartir. Ahí está. Ahí está. Entonces, función mecánica. Entonces, ahí está. Tapizado de cavidades, cobertura de órganos, como el cerebro, por ejemplo, en el tórax, o movimiento, como decíamos, ¿no es cierto? Motricidad es sitio de inserción muscular y por ende interviene en la movilidad y a raíz de eso interviene también en la postura, ¿no es cierto? Bueno, cuestiones mecánicas. Las cuestiones mecánicas nosotros no vamos a analizar mucho, simplemente las mencionamos. Tenemos en cuenta que la función mecánica está relacionada con la parte masa masa-forma y la unión a músculos, ¿no es cierto? Una cuestión mecánica bien clara, bien física. La hematopoyética, función hematopoyética, no es una función del tejido óseo propiamente dicho. La función hematopoyética está relacionada más bien con un tejido que está dentro del hueso, pero que está como invitado en el hueso, es decir, no es el hueso propiamente dicho. El tejido hematopoyético, constituyendo la médula, la parte media del hueso, la médula, ese tejido hematopoyético, digamos que es como una especie de invitado en el hueso, y lo único que hace es sintetizar, o ¿para qué sirve? Sirve para sintetizar las células sanguíneas, ¿de acuerdo? El tejido hematopoyético. De ese algo hablamos cuando hablamos en el apartado de inmunidad, que hablamos de glóbulos blancos, y hablamos de médula ósea como productor, como órgano productor del sistema inmunitario. Y por eso vamos a hablar un poquitito de cuando hablemos de glóbulo rojo, entonces ese no lo tratamos ahora. Entonces lo que nos interesa del hueso es la función metabólica. El hueso no está allí por casualidad, el hueso no está solamente para movernos, sino que el hueso es el reservorio del calcio y del fosfato, principalmente del calcio. El calcio es un ion que se necesita para muchas cosas, ¿está bien? Fuera de la célula, o sea, fuera de la célula, ya tiene utilidad. Por ejemplo, el calcio sirve para la coagulación. ¿Está bien? El calcio sirve para activar enzimas que están dentro de nuestro plasma. ¿Está bien? Es decir, funciones que tiene el calcio fuera de las células. El calcio sirve se deposita en órganos y sirve como medio de aislamiento
o como medio de anulación de alguna cosa. Por ejemplo, el calcio que se va depositando después de un proceso inflamatorio, se deposita calcio y quedan cicatrices cálcicas de procesos viejos, de procesos antiguos, y que lo que hacen esos depósitos de calcio es neutralizar de forma permanente y final un proceso determinado. Por decir cosas para las que se utiliza el calcio. Bien. El calcio circula en la sangre, en la sangre, o sea, en la sangre disuelto en el plasma, y además de circular disuelto en el plasma, también lo tenemos en el intersticio. Es decir, que del plasma pasa al intersticio. Bien, ahí tenemos. Representa el 1,5% de los iones del cuerpo. 1,5%, perdón, de los iones del cuerpo. El 1,5%, sí, digo bien, 1,5% de los iones corporales. ¿Está bien? Bien. Entonces tengo, no de los iones, perdón, de los elementos corporales. De los elementos que forman el cuerpo, todos, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, el calcio representa el 1,5% de los iones corporales. Y lo encuentro en el plasma en una concentración, acá lo tengo, de 5 miliequivalentes por litro. ¿Está bien? Lo que equivale, 5 miliequivalentes por litro, equivale a 5 milimoles por litro, que es lo mismo que decir 10 miligramos cada 100 mililitros. ¿Está bien? O sea, el doble. En este caso, los miliequivalentes, que hace referencia a la equivalencia en carga, de los miligramos y de los milimoles se corresponde con la mitad porque este ion tiene una carga doble. Entonces se dice 10 miligramos por ciento, 5 equivalentes por litro. Bueno, en este caso, milimoles, perdón, 10 milimoles por litro, 5 equivalentes por litro. La cuestión es que, entonces tengo calcio plasmático, en concentraciones de 5 equivalentes por litro, 10 milimoles por litro, y esa misma concentración es la que se respeta en el intersticio. Es decir, en el líquido que baña las células. Sin embargo, dentro de las células, el calcio es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿para qué sirve el calcio? El calcio en el plasma y en el intersticio tiene algunas funciones, pero dentro de la célula tiene otras. El calcio es un cofactor de muchas enzimas. Es decir, que hay muchas enzimas que necesitan calcio para poder activarse o para poder funcionar. Y hay otras enzimas que se unen a calcio que justamente les pasa lo contrario. La unión a calcio las inactiva. O sea que el calcio es un modulador del metabolismo de la célula. Modula el metabolismo. Es decir, puede hacer que unas reacciones se produzcan, puede hacer que otras reacciones no se produzcan. Y su carencia puede hacer que las reacciones no se produzcan, que se tenían que producir, y viceversa. Es decir, que es un modulador del metabolismo de la célula. ¿De cuál célula? De todas. De todas. Todas las células tienen sistemas enzimáticos modulados por calcio. Por otro lado, el calcio, por supuesto, también es útil en la despolarización de las fibras cálcicas del corazón. También sirve el calcio, o sea que interviene en despolarización, también sirve el calcio para la contracción muscular. Es decir, el calcio tiene diversas funciones dentro y fuera de las células. Y es totalmente necesario mantener niveles de calcio permanentemente estables para poder mantener la vida. Cuando los niveles de calcio disminuyen, a eso se le llama hipocalcemia. Y las hipocalcemias pueden venir acompañadas de arritmias, pueden venir acompañadas de mal funcionamiento celular, de alteraciones en la coagulación. Lo mismo las hipercalcemias. Cuando hay calcio de más, pueden producirse alteraciones en la contracción muscular,
alteraciones en las despolarizaciones de nuestro corazón. Es decir, el calcio debe mantenerse los niveles de calcio permanentemente iguales, tanto dentro como fuera de las células. Y de fuera de las células, tanto en el intersticio como en el vascular. O sea, las concentraciones de calcio tienen que ser homogéneas todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que haber concentraciones homogéneas de calcio. Eso es lo que necesitamos para la vida. No podemos vivir sin calcio, no podemos vivir si las concentraciones de calcio se modifican. Bien. Entonces, el calcio como ion fundamental de la vida. La mantención de los niveles de calcio como regulación primordial de la vida. Entonces, como tenemos que mantener el calcio permanentemente, tenemos que tener permanentemente con los mismos niveles, tenemos que tener sistemas que modulen esas concentraciones de calcio. En el citoplasma, quien modula las concentraciones de calcio son canales y bombas. Cuando se abren canales en las membranas, puede caer calcio dentro de las células. Y cuando las bombas que están en el retículo endoplásmico o en la membrana plasmática funcionan, bombean o sacan el calcio del citoplasma y lo mandan al retículo endoplásmico, sarcoplásmico en el caso del músculo, o al exterior de la célula. Es decir, que hay mecanismos de modulación en la célula para el ingreso del calcio, que son canales, que pueden ser, o que son muchas veces de canales voltaje dependientes, dependen de voltajes, para el ingreso, y la otra parte de la modulación está dada por bombas. O sea que entre canales y bombas modulan la cantidad de calcio que tiene el citoplasma permanentemente. No puede haber calcio de más en la célula porque hay problemas. Sistemas enzimáticos que se activan o sistemas enzimáticos que no funcionan, o trastornos de despolarización o repolarización. Es decir, no podemos cambiar o modificar los niveles de calcio dentro de la célula. Canales y bombas dentro de la célula modulan ese calcio. Pero fuera de la célula, ese sistema no funciona, sistema de canales y bombas. Entonces, hay que ver cómo mantenemos los niveles de calcio del intersticio y cómo mantenemos cómo mantenemos las concentraciones de calcio del vascular. Las dos cosas están comunicadas, vascular e intersticio. Por ende, consideramos que lo que modula el intersticio modula el vascular. Entonces, la idea es, tengo que mantener intersticio barra vascular siempre con los mismos niveles de calcio. Yo voy a hablar como si fuera vascular, me van a escuchar a mí decir en el vascular, en el plasma, que es lo mismo que decir vascular, me van a escuchar hablar de plasma o de vascular. Pero la modulación del plasma del calcio equivale a la modulación del intersticio. ¿Sí? O sea que es lo mismo. Bien. ¿Cómo se modula el calcio? Miren lo importante que será cómo modular el calcio. Que el calcio tiene dedicadas específicamente 3 hormonas, como mínimo, 3 hormonas, para la modulación de sus niveles en la sangre. Es decir, hay 3 hormonas que circulan en nuestro cuerpo, cuya función es modular los niveles en más o en menos de calcio en el plasma. ¿Cuáles son esas hormonas? Una es la paratohormona, u hormona paratiroidea. Acá está PTH, dice. Y la otra hormona, esta es una, paratohormona, la fabrica la glándula paratiroides. Luego tenemos la calcitonina, acá la tenemos como CT, calcitonina, que la fabrica la glándula tiroides. O sea, la paratohormona la fabrica la paratiroides. Y la calcitonina la fabrica la glándula tiroides. ¿Está bien? 2 hormonas que regulan el calcio. Y tenemos una tercera hormona que regula el calcio, que es la vitamina D. ¿Está bien? La vitamina D
es una hormona que regula el calcio. Bien. Ahí está. El calcio se puede almacenar. El calcio está en el plasma. El calcio está en el plasma. ¿El plasma de dónde saca calcio? Bueno, el plasma puede sacar calcio básicamente de 3 lugares. Uno, del hueso. 2, bueno, 2 del intestino, o sea, de lo que comemos. Y 3, de los riñones, es decir, de lo que se filtra y que se va a escapar. Entonces, el plasma puede recibir calcio de estos 3 sitios. Y el calcio puede irse a distintos sitios. Número 1, puede ir a las células, pasa al intersticio y a la célula. Número 2, puede eliminarse por la orina. Número 3, puede eliminarse parcialmente por materia fecal. Y número 4, el calcio puede volver al hueso, o sea, puede fijarse al hueso. De estos 4 mecanismos, el principal que sirve para la regulación permanente del calcio es la fijación del calcio al hueso. ¿Está bien? O sea que tengo, digamos, mecanismos o circunstancias que modifican el calcio, que lo van aumentando o disminuyendo permanentemente. Los mecanismos que apuntan a aumentar y disminuir el calcio no trabajan sobre cualquier cosa. Trabajan sobre los mecanismos de ingreso y salida de calcio del plasma. Entonces, las 3 hormonas de las que hablé antes intervienen en el manejo de esos mecanismos de ingreso y salida. O sea que tengo puntos clave para trabajar con el calcio. Tengo que mantener el calcio plasmático siempre en regla. Puntos clave sobre los que tengo que trabajar para modular ese calcio: intestino, reabsorción y excreción; túbulos renales o riñón, filtración para que se escape, reabsorción para que se reabsorba; pasaje de calcio a las células, que ese en realidad no es muy modulable; y fijación de calcio al hueso o sacarle calcio al hueso. ¿Está bien? O sea que si yo quiero más calcio, lo tengo que sacar del hueso, del intestino de los riñones. Si quiero menos calcio, lo puedo orinar, lo puedo largar por materia fecal, lo puedo fijar al hueso. Si quiero más calcio, también lo puedo sacar del hueso. ¿Está bien? O sea que ahí tengo los puntos de acción del balance del calcio en el plasma. Bien, una vez que digo esto, entonces ya tengo, por un lado, tengo que mantener los niveles de calcio, y ya tengo los puntos sobre los que tengo que trabajar para mantener los niveles de calcio. ¿Está bien? Entonces ya tengo los puntos sobre los que trabajo. 2, ya tengo las hormonas que trabajan sobre esos puntos. Y ahora vamos a analizar un poco esas hormonas. ¿Está bien? Bien. Y cerramos el círculo. Entonces, tengo, por un lado, un poquitito que voy a hacer. Ahí está, la gran guardada. Perfecto. Y sigo. Entonces tengo lo siguiente. Tengo, primero, el hueso. El funcionamiento del hueso. ¿Cómo funciona el hueso? Bueno, el hueso
es una estructura que nosotros la consideramos como sólida, ¿no es cierto? Bueno, es sólida, efectivamente, tiene cierta solidez. Cuando uno analiza el hueso tiene una serie de células que se encuentran en cavidades en el hueso, y esas cavidades están rodeadas de una matriz extracelular especializada que está mineralizada. ¿Está bien? Es decir, mineralizada significa que tiene depósitos minerales. Bueno, la célula del hueso se llama osteocito. ¿Está bien? El osteocito. El osteocito es la célula que fabrica la matriz ósea y es el hueso que mineraliza la matriz ósea. En realidad no la mineraliza directamente, ahora vamos a ver, pero es el encargado de sintetizar matriz y por ende es el órgano encargado de sintetizar hueso. Ese es el osteocito que en su vida adulta se llama osteoblasto. ¿Está bien? El osteocito en su vida, digamos, de trabajo se llama osteoblasto, el que sintetiza el hueso. Luego en el hueso tenemos otra célula que se llama osteoblasto. El osteoblasto. El osteoblasto es un tipo de macrófago. ¿Y qué hace el osteoblasto? El osteoblasto degrada la matriz mineralizada. La degrada. Hace que el mineral que está en la matriz, endureciéndola, se separe de esa matriz y vaya al torrente sanguíneo. O sea que el osteoblasto degrada el hueso, el osteocito lo sintetiza. El hueso permanentemente puede degradarse y permanentemente puede formarse. De hecho, eso sucede en cada instante de nuestra vida. El proceso de degradación de hueso y formación de hueso, con una nueva degradación y una nueva formación y una nueva degradación y una nueva formación, o sea, el proceso de degradación y formación de hueso, se denomina remodelación ósea. Y es un proceso que dura toda la vida. ¿Cuál es la función de la remodelación ósea? Sacar y poner cristales de calcio con fósforo en el hueso permanentemente. Se sacan y se ponen esos cristales. Esa es la finalidad de la remodelación. No modificar específicamente el hueso, sino poder disponer de calcio y fósforo cuando se lo necesita. O sea que el hueso, que para nosotros era una estructura para mantener la forma del cuerpo y lo que sea, en realidad el hueso tiene otra finalidad, y es la de mantener los niveles de calcio en la sangre. De calcio y fosfato, principalmente de calcio. O sea que se necesita el hueso para poder sacar y poner el calcio cuando lo necesita el cuerpo. O sea que uno de los mecanismos que mencionamos recién, uno de los puntos clave para obtener calcio o para devolver el calcio, es justamente el proceso de remodelación ósea. Remodelamos el hueso permanentemente para que nos dé el calcio cuando lo necesitamos y para poder depositarlo en él cuando lo necesitamos. ¿Quiénes son las células o los trabajadores celulares que intervienen en este proceso de remodelación ósea? Los osteoblastos para sintetizar, los osteoclastos para degradar. El proceso de degradación del hueso se llama resorción ósea. Entonces, proceso de síntesis y resorción van de la mano. Resorbemos hueso, le sacamos calcio y fosfato.
resolvemos. Sintetizamos hueso, colocamos calcio y fosfato dentro del mismo. El calcio y el fosfato se unen en una sola molécula cristalina a la que llamamos hidroxiapatita. ¿Está bien? Entonces, la hidroxiapatita es el calcio más el fosfato, y entonces la hidroxiapatita la sacamos del hueso cuando necesitamos calcio, y la ponemos de vuelta en el hueso cuando lo tenemos que almacenar y no lo necesitamos en el plasma. Entonces ahí tengo las células que trabajan en esto. Ahora, las células pueden trabajar más o menos. Si trabajan más los osteoblastos, entonces predomina la síntesis del hueso. Si trabajan más los osteoclastos, predomina más la degradación o resorción ósea. Durante el crecimiento, el balance de hueso es positivo. Por lo tanto, el osteoblasto realiza más actividad que el osteoclasto. En cambio, en el envejecimiento pasa lo contrario. Trabaja más el osteoclasto que el osteoblasto, y la consecuencia es pérdida de la masa mineralizada del hueso. ¿Cómo se llama cuando uno envejece y tiene pérdida del hueso? Va perdiendo masa ósea a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Y hay un cuadro que la mayoría de la gente lo conoce. Osteoporosis. Osteoporosis. La osteoporosis es el proceso por el cual la resorción es mayor que la síntesis. Bien. Ahora, este proceso de síntesis y resorción lo llevan a cabo los osteoblastos y osteoclastos, pero modulados por hormonas. O sea que hay hormonas, que son estas que mencionamos recién, y algunas otras, que modulan la resorción y la síntesis. Ahora, de las hormonas que modulan la actividad de estas células del hueso, de las hormonas que regulan la actividad del hueso, estas tres que mencionamos son las que regulan la actividad del hueso en cada momento de nuestra vida. Pero hay otras hormonas que también modulan la actividad del hueso, la actividad de resorción y síntesis, en algunos momentos determinados de la vida. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la testosterona, la insulina, son estimuladores de los osteoblastos, motivo por el cual, cuando tengo insulina, factor de crecimiento, testosterona circulando, mis osteoblastos fabrican más matriz. Por lo tanto, el hueso crece. ¿Está bien? La hormona de crecimiento se necesita para que el hueso tenga un balance positivo y crezca. La testosterona también. La insulina también. En forma indirecta también la hormona tiroidea. Hormonas que estimulan entonces la síntesis de hueso. ¿Está bien? Luego tengo unas hormonas que impiden la degradación del hueso. Trabajan más en forma indirecta, pero trabajan sobre los osteoclastos. Hacen que los osteoclastos trabajen menos. Y entonces, por ahí no sintetizo más hueso, pero sí evito que se degrade. Los estrógenos son las hormonas que hacen esto. Los estrógenos no estimulan la formación de más hueso, pero sí lo que estimulan, o lo que inhiben, pero mejor dicho, lo que inhiben es la degradación. Entonces los estrógenos protegen contra la degradación del hueso. ¿Está bien? No es que aumenta la síntesis, disminuye la degradación. ¿Está bien? Entonces tengo hormonas que trabajan a lo largo de la vida sobre el hueso. Pero después
tengo hormonas que trabajan cada instante de la vida con el hueso, que son esas 3 hormonas que les mencioné. Entonces, 3 hormonas, calcitonina. La calcitonina la fabrica la glándula tiroides. Como dice acá en el cuadrito, sale de la glándula tiroides, la calcitonina. ¿Está bien? La calcitonina es una hormona proteica que es fabricada por unas células de la glándula tiroides que se llaman células parafoliculares. Las células parafoliculares fabrican calcitonina y la calcitonina estimula a los osteoblastos para que se sinteticen matriz ósea para que haya una mejor mineralización. O sea que la calcitonina es una hormona que fija el calcio al hueso, se dice. Estimula la fijación del calcio al hueso. ¿Para qué lo hace? ¿Para mejorar la calidad del hueso? No. Lo hace para reducir niveles plasmáticos de calcio, los niveles plasmáticos de calcio. De hecho, son las concentraciones elevadas de calcio, ahí está anotado, son las concentraciones elevadas de calcio en la sangre el estímulo para que se libere calcitonina. ¿Tengo mucho calcio en la sangre? Libero calcitonina y la calcitonina me agarra ese calcio y lo pega en el hueso. ¿Está bien? Bien. Calcitonina como hormona fijadora de calcio al hueso. Ojo, ¿es la única cosa que hace la calcitonina? No. La calcitonina también trabaja en el intestino, disminuyendo la absorción intestinal de calcio. ¿Está bien? O sea que disminuyo la absorción, absorbo menos calcio, y fijo el calcio al hueso. ¿Cuál va a ser la consecuencia en el plasma de eso? Si en el plasma, ¿qué va a pasar en el plasma con el calcio? El calcio lo fijo al hueso y lo absorbo menos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso en el plasma? Que baja la cantidad de calcio en el plasma. Exactamente. Es una hormona hipocalcemiante. ¿Está bien? Es hipocalcemiante porque reduce la cantidad de calcio del plasma. ¿Cómo lo hace? Dice, no voy a absorber calcio del intestino. 1. 2. El calcio que está circulando lo pego al hueso. Conclusión, el calcio que está circulando en el plasma disminuye. ¿Cuál es el estímulo para que se libere la hormona? Las altas concentraciones de calcio. Entonces aumenta el calcio del plasma, se fabrica calcitonina y la calcitonina lo saca del plasma. O lo manda al hueso o impide que se siga absorbiendo calcio. Bien. Entonces ahí tengo calcitonina. Por otro lado, no solamente estimula la fijación del calcio, que hasta ahí tengo, sino que además inhibe la liberación del calcio por parte del hueso, como dice ahí. O sea que la calcitonina, en última instancia, lo que está haciendo es sacar el hueso del plasma y sacar el calcio del plasma y dárselo al hueso, y además evita que el calcio ingrese a la sangre del intestino, por ende el calcio disminuye. Hormona hipocalcemiante, la calcitonina, hormona hipocalcemiante, sintetizada por las células parafoliculares de la glándula tiroides. Por un lado, entonces tengo esto. Por otro lado, tengo otra glándula que se llama glándula paratiroides, que está justo por detrás de la tiroides, acá está representada. La glándula paratiroides en realidad son 4 pequeñas glandulitas, que están justo detrás de la tiroides. Esas 4 pequeñas glandulitas tienen células que se llaman células paratiroides, que fabrican una hormona que se llama hormona paratiroide.
cuando las concentraciones de calcio de la sangre son bajas, ese es el estímulo para que las glándulas paratiroides liberen la hormona paratiroidea o paratormona. Bien. ¿Qué hace la paratormona? Bien. La paratormona hace lo siguiente, prestamos atención a lo que digo. Número 1, estimula la absorción intestinal de calcio. Número 2, estimula la reabsorción tubular en los riñones del calcio que se filtró y que iba camino a la orina. Entonces, estimula la reabsorción tubular de calcio, estimula la absorción intestinal de calcio. Por último, estimula los osteoclastos para que degraden el hueso y le saquen el calcio. Entonces, degrado hueso y le saco calcio. Estimulo la absorción tubular, la absorción intestinal de calcio. Estimulo la reabsorción tubular de calcio en el riñón. ¿Está bien? Uno en el intestino, el otro en el riñón. La consecuencia final, ¿cuál va a ser? ¿Qué opinan? Libera calcio del hueso. ¿Cómo? Aumento de calcio. El aumento del calcio en la sangre. No contento con esto, la hormona paratiroidea estimula la activación de la vitamina D, que ahora les cuento qué hace. O sea que tengo ahí una hormona hipocalcemiante, que es la calcitonina, y una hormona hipercalcemiante, que es la hormona paratiroidea. ¿Está bien? Bien. Me queda una hormona más, la vitamina D. La vitamina D es un derivado del colesterol. Vitamina D deriva directo del colesterol. Bien, perfecto. El colesterol se transforma, ¿no es cierto? Y se transforma en vitamina D. Nuestro cuerpo puede fabricar vitamina D a partir del colesterol. Fabrica un compuesto que se llama 7-hidroxicolesterol, lo hace en la piel, y ese compuesto, que se llama 7-hidroxicolesterol, se activa por luz solar, por la luz ultravioleta, y se transforma en vitamina D. O sea que la vitamina D la podemos fabricar en nuestro propio cuerpo a partir de la luz ultravioleta y del colesterol. Tengo colesterol, tengo luz ultravioleta, fabrico vitamina D. ¿De acuerdo? O sea que en teoría no necesitaríamos ni siquiera comer la vitamina D. Pero, como nosotros usamos ropa y como no nos exponemos al sol todos los días, entonces la vitamina D también la podemos obtener directamente de la ingesta. ¿Está bien? En países nórdicos donde el sol no tiene mucha fuerza en el día, durante el invierno, en países nórdicos, la suplementación con vitamina D es obligatoria. O sea que toman vitamina D como suplemento permanentemente. Nosotros no necesitamos eso, pero sí comemos alimentos con vitamina D para reponer la poca que pudiéramos necesitar. El resto la fabrica el organismo. Bien. La vitamina D ingresa al organismo o se fabrica en el organismo, pero para que funcione la vitamina D hay que activarla. ¿Cómo se activa la vitamina D? Uniéndola con hidroxi.